Informe COPE, Ley Trans. El doctor Celso Arango es posiblemente uno de los psiquiatras más autorizados para hablar de este tema en España. En los últimos tiempos, las unidades de psiquiatría han experimentado un aumento exponencial de los casos de menores con otras patologías que aseguran sentirse en el cuerpo equivocado, ser trans. Esto se ha agudizado con la pandemia, con las leyes trans autonómicas y también con la ley trans estatal, por supuesto. Celso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿Cuál es la fotografía, si hablamos de trans, de chicos que están en tu unidad? ¿Cuál es la foto de cuántos dicen ser trans? ¿Cuánto ha aumentado en los últimos tiempos? Bueno, la fotografía es una fotografía que no es la de nuestra unidad, ni es la de la Comunidad de Madrid, ni siquiera la de España, es una fotografía global. Es decir, lo que esto es un fenómeno global que está sucediendo en todos los países occidentales. Y es un fenómeno por el cual, pues en los últimos 8 o 10 años ha habido un incremento, como tú dices, exponencial, que no estamos hablando de un incremento del 20% o del doble o de 4 veces más. Estamos hablando de cifras que son el 1000%, el 2000%, el 3000% en algunos países, ¿no? Entonces, lo que antes era algo excepcional y que se veía desde hace muchísimo tiempo, pues ahora es algo que se ve, pero se ve absolutamente todos los días. Con lo cual, esas personas, en nuestro caso menores, niños, ¿no?, y niñas que dicen que son trans, pues se han incrementado a unos números pues que son difíciles de explicar, a no ser que sea algo vírico o pandémico, ¿no? ¿Por qué se debe entonces? ¿Que hay una moda, hay una ideología, hay un contacto por redes sociales, hay un efecto contagio? ¿Qué es lo que crees que sucede? Pues yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Y hay un poco de todo y como que esto no ha sucedido solo con lo trans, ha sucedido con muchísimas otras cosas, no sucedió con trastornos de conducta alimentaria, está sucediendo ahora con la incapacidad que tienen muchos menores para gestionar, ¿no?, la frustración, y entonces se cortan. Nosotros estos cortes antes los veíamos, pero los veíamos excepcionalmente, y ahora los vemos todos los días en las consultas, ¿no? Entonces, este tipo de conductas, ¿no?, que son conductas muchas veces que tienen detrás, ¿no?, un malestar y que pueden acabar en una cosa o pueden acabar en otra, pues es algo que hemos visto siempre. Y con ello están esos niños y niñas que llevamos viendo toda la vida como especialistas, ¿no?, de la psiquiatría, de la salud mental infanto-juvenil, que son niños y niñas que realmente cumplen todos los criterios, ¿no?, y que se les puede catalogar y que son realmente trans, que es lo que se ha desmedicalizado y es lo que ahora, ¿no?, se considera por parte de la Organización Mundial de la Salud como que no es un trastorno mental, ni siquiera es una enfermedad médica. ¿Qué tipo de paciente de una unidad como la tuya asegura ser trans de la noche a la mañana, un cambio repentino, sobre todo en la adolescencia? ¿Qué tipo de paciente es? ¿Cómo podría ser el perfil? Claro, lo que nos preocupa, digo, es esa nueva eclosión, ¿no?, de menores, la mayor parte de las veces adolescentes. La mayor parte, o sea, no es normal que algo incremente el 2000%, y tampoco es normal que antes viésemos a unos niños que decían ser niñas y unas niñas que decían ser niños. Es que ahora el 80% de los adolescentes que vemos, 8 de cada 10, son chicas que dicen ser chicos. Claro, uno esperaría que si no hubiese ninguna influencia social y si no hubiese ningún tipo de presión social, fueran 50-50, ¿verdad? Si esto fuese una cosa biológica de nacimiento, pues habría el mismo número de chicos que quieren ser chicas y chicas que quieren ser chicos. Lo que hay muchas veces detrás de esto es el machismo. Es que a las chicas, lo que te cuentan las adolescentes, es que ser chica no mola. Es que te meten mano. Es que, o sea, contra todo aquello que lleva años y décadas luchando, ¿no?, el feminismo, ¿no?, y de la igualdad, ¿no?, de oportunidades, de posibilidades, la discriminación en contra de la mujer, y estoy convencido de que está detrás de muchos de estos chicas que quieren ser chicos porque mola más ser chico. Lo que sucede es que eso de actuar porque mola más o porque es mejor o porque conviene en ese momento lleva asociado una serie de efectos secundarios de la hormonación, incluso del cambio de sexo con operaciones a nivel quirúrgico, que, hombre, que por hacerlo porque mola más o porque es mejor es algo muy grave, ¿no? Sí, pero ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, que hay gente que confunde, ¿no? Entonces están los extremistas de un lado y los extremistas del otro. Y los extremistas de un lado diciendo que no, que esto no existe, que no existió nunca, que un hombre XY que ha nacido hombre y va a morir hombre XY no puede sentirse mujer, ¿no? Y por otro lado, los que dicen que naturalmente, que no solo no existe, que la realidad que existe, sino que esto hay que
la persona tiene el derecho, ¿no?, a recibir tratamiento médico, porque eso, aunque algunos incluso lo niegan, que las hormonas es un tratamiento médico, la evidencia es la que es, te lo tiene que dar un médico, te lo tiene que dar un endocrino, y son fármacos que tú tomas encima, ¿no?, que no están ni siquiera indicados, ¿no? Y entonces que toda persona tiene derecho, ¿no?, a recibir en cualquier momento y sin ningún tipo de tapujos y tal, y además pagado por el Sistema Nacional de Salud y sin listas de espera, ¿no?, ese tratamiento hormonal o quirúrgico. Y entre medio estamos los que decimos que no es ni una cosa ni la otra, y que hay de todo, y que lo que no podemos hacer es caer en el extremismo de decir, bueno, cuando una persona, un niño, una niña, un adolescente dice en un momento determinado que es trans, vamos a por todas, y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, lo primero, es hormonarlo, ¿no? Pero es que estamos viendo casos de adolescentes, muchos en el circuito privado, porque aquí también hay un interés económico importante detrás, que después de una hora de consulta con un endocrino, reciben un tratamiento hormonal. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, eso es mala praxis médica, el no esperar, el no ver qué puede haber detrás. Y nosotros como profesionales de la salud mental lo que estamos viendo son muchos niños y adolescentes que tienen un trastorno mental que se manifiesta, entre otras cosas, con el decir que soy trans y que eso va a solucionar mis problemas y que en el momento que cambie a ser niño que ser niña ya desaparece mi trastorno mental. Cuando comienza un proceso de hormonación o con bloqueadores de la pubertad o con hormonación cruzada, ¿eso también tiene un efecto mental en quien lo recibe? ¿Cómo actúa en su cabeza, en su mente, este tipo de hormonas? Claro que sí, bueno, tiene un efecto mental el hecho, ¿no?, de cambiar la expresión, ¿no?, del género, tiene un efecto mental, y que es un efecto mental que puede ser positivo, Ahora, el tratamiento hormonal, por mucho que la incongruencia de género, antes llamada disforia de género, se haya desmedicalizado, la realidad es que para conseguir esa apariencia del género que es contrario al sexo que uno tiene, uno necesita hormonarse y operarse. Y la hormonación y la cirugía son procedimientos médicos, ¿no? Entonces, cualquier tipo de tratamiento, fármaco, hormona que tomemos, nos va a tener una serie de efectos secundarios, naturalmente, todos, desde la aspirina hasta el omeprazol, las estatinas, todos. En este caso tienen también, afecta por mecanismos de procesamiento cerebral. Estudiado, está muy poco estudiado, porque esa es otra cosa que la gente no habla. O sea, dar hormonas con esta indicación es algo que ninguna agencia reguladora tiene aprobado. O sea, se hace fuera de ficha técnica, porque no está aprobado y no está estudiado. Con lo cual, pues faltan muchísimos estudios y tampoco existe interés por parte de estos lobbies, ¿no?, de presión, en los que dicen que cuando alguien dice que es trans hay que ir con todas las consecuencias hasta el final, en que eso se estudie, porque todos estos efectos secundarios, ¿no?, de estas hormonas no interesa conocerlos. Entre ellos, naturalmente, la infertilidad. Esta ola trans, estos lobbies, estas presiones, de algún modo son un atentado contra la ciencia, contra el pensamiento científico, el pensamiento riguroso. Ya no te hablo contra la comunidad médica, que muchos se exponen a multas y se niegan a hacer uno de esos tratamientos, ¿no?, en algunos puntos de España. Pero es un atentado contra la comunidad científica. Vamos a ver, la ley estatal, ¿no?, de trans, que a mí como médico me preocupa menos que las autonómicas, que es donde se regula, ¿no?, el acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos. Pero el confundir sexo con género es un atentado contra la inteligencia, contra el sentido común y contra la ciencia. O sea, el pensar que uno puede cambiar su sexo biológico con el que nace XX o XY, o que yo, que he nacido XY, me viva mujer y diga que soy mujer y me ponga pechos, eso va a conseguir que muera de un cáncer de ovario, pues es absolutamente ridículo. O que mi hígado metaboliza distinto a la mayoría de los hígados de las mujeres, o que voy a necesitar una serie de dosis de unos fármacos u otros. O sea, desde el punto de vista médico, el sexo no desaparece nunca. Por mucho que yo me hormone o por mucho que yo realice operaciones quirúrgicas. Y eso es algo que es así. Entonces, y luego me preguntas, ¿no?, por el tema de estos grupos, ¿no?, de presión, ¿no? Al final se puede decir lo que se quiera. Ahora en el momento de la posverdad, ¿no?, el papel lo aguanta todo. Pero la ciencia es una y es la que es, ¿no? Y entonces uno está escuchando muchísimas cosas que realmente solo las puede decir
quien está absolutamente alejado de la clínica, de la realidad y de lo que estamos viendo en el día a día, ¿no? A estos chicos que manifiestan este querer ser trans, querer cambiarse de género cuando tienen otra patología psiquiátrica, ¿se les puede llegar a recuperar si se habla con ellos? Entiéndeme por recuperar de que ellos puedan encontrarse a gusto con su cuerpo y darse cuenta de que eso era simplemente fruto de la moda o del efecto contagio. Claro, lo estamos viendo todos los días, o sea, todos los días. Es decir, que en una planta de hospitalización, ¿no? donde puede haber 1 o 2 adolescentes trans, ingresa otro y como habla con él, pues ahora dice que es trans, pero a los 4 días dice que no lo es. O pacientes que tienen un cuadro depresivo mayor. Muchos de estos, ya digo, son chicas que han sufrido acoso, abuso, bullying, acoso sexual, negligencia, que no se encuentran adaptadas, integradas, etcétera, etcétera, y que muchas veces solo los cambios sociales, solo quitar el acoso escolar, solo quitar la presión y en ocasiones tratar un cuadro depresivo de base, hace que eso que se les ha ocurrido hace 1 mes, 2 meses, 3 meses y que muchas veces inicia con un trastorno mental, desaparezca. Pero eso lo vemos todos los días, porque la incongruencia de género real es algo que se vive no porque me lo haya dicho mi compañero de habitación, ni porque me lo haya dicho mi compañero de clase. Es algo que se vive desde la tierna infancia y que se vive como una cosa absolutamente natural y propia de uno mismo. ¿A quién interesa entonces aprobar este tipo de leyes de autoafirmación donde se limita la capacidad del médico para diagnosticar o de los padres para decidir lo que creen que es mejor para sus hijos? ¿A quién interesa estas leyes entonces? Bueno, yo creo que interesa a un sector de la población muy anticientífico, muy en contra de la opinión, tal, donde el mensaje, ¿no? que cala fundamentalmente es usted puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y usted tiene derecho a todo, y todos son derechos y no hay nada más que pedirlo y se le otorgará. Y además, ya digo, desde el sistema público de salud, financiado con los impuestos de todos y sin listas de espera. Ya, pero hay leyes transautonómicas también, ¿no? O sea, que está generalizado en cierto modo. O sea, que no es solamente un sector pequeñito, sino que también hay leyes trans a nivel autonómico, Sí, ¿no? claro, en cada comunidad autónoma. Algunas no las tienen desarrolladas, pero sí, efectivamente. Y ahí es donde hay que incidir, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? que ha hecho, yo creo, un cambio muy positivo en el sentido que lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido hacer una protección total de los menores, ¿no? Y ha dicho, yo no voy a someter a un menor a un tratamiento que no es reversible, si no me aseguro que está bien hecho y está bien aplicado. Ya digo, seguir las recomendaciones de las sociedades científicas, ¿no? Entonces, el que haya comunidades autónomas donde al final todo esto se les va a volver en contra. Se va a volver en contra porque va a haber juicios, va a haber denuncias y también al final se va a volver en contra de esos menores trans de toda la vida, que lo que va a pasar es lo que ha pasado en otros países y lo que ha pasado en otros países que están volviendo atrás. O sea, que y los países más avanzados en Europa, que llevan más tiempo con todo esto, en el norte de Europa, en Dinamarca, ya no tienen aprobado, Inglaterra muy recientemente, ahora ya los menores ya no pueden hormonarse. Entonces, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que están haciendo más mal que bien, hacen más daño al conjunto general. Entonces, para beneficiar a 1, 2 o 3, perjudican a muchos y han dejado de hacerlo. ¿Y esto por qué? Viendo lo que está sucediendo en otros países, sobre todo anglosajones que iban por delante, ¿por qué no se aplica ya en España? Es decir, ¿por qué en España no vemos lo que hacen nuestros vecinos que están dando marcha atrás y evitamos sufrimiento? Pues la pregunta es excelente, ¿no? ¿Y por qué les va también a los japoneses? Porque los japoneses son expertos en copiar mejorando y nosotros somos incapaces, porque es tan... al final esto es una cosa ideológica y la ideología no conoce de razones y no conoce de evidencias y da igual, es como el delirio psicótico. Tú, una persona con delirio, ya le puedes decir X, Y, con una persona fanática, religiosa, etcétera, etcétera, tú ya le puedes intentar convencer de que las razones que es imposible, es inmodificable. Pues esta gente ve lo que quiere ver y no se da cuenta de, oye, ¿cuál es la experiencia mundial? Vamos a ver cómo tú dices, cómo les ha ido a otros países. Oye, porque si el Reino Unido se va para atrás y Suecia se va para atrás y Dinamarca se va para atrás y Noruega y Finlandia se me van para atrás, ¿qué experiencia tienen ellos? ¿No? Que me llevan 10 años de delantera. Entonces, el someter a la población española a los errores que ya han cometido otros, a mí me parece algo absolutamente denunciable. Gracias, Celso Arango, psiquiatra, por atender a la cadena COPE en este informe COPE sobre ley trans. Un placer.